Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase correspondiente al día de hoy, martes 23 de marzo. Estamos en la semana tercera, ¿sí? Semana tercera. Nos toca tocar un nuevo tema dentro de lo que es campo eléctrico, dentro de lo que estamos viendo campo eléctrico, ¿no? Lo que vamos a estudiar es cómo se mueve una partícula cargada dentro de un campo eléctrico, ¿no? De manera general si lo vemos de esta forma en que lo voy a explicar, se van a dar cuenta que es algo simple, ¿no? Porque los conceptos ya los tenemos anteriormente. Ya tenemos los conceptos del campo eléctrico. Vamos a suponer que estamos con un campo eléctrico uniforme dirigido hacia abajo, para empezar. Entonces, estamos con un campo eléctrico uniforme, o sea, líneas paralelas, equidistantes, dirigidos hacia abajo. Campo eléctrico uniforme significa que el valor del campo eléctrico es constante, o sea, tiene una misma dirección y sentido. Entonces, si estamos en un campo eléctrico uniforme hacia abajo y ponemos una carga de prueba positiva, ¿no? Entonces, la fuerza que actúa sobre esta carga de prueba positiva va a estar hacia abajo, la fuerza eléctrica, ¿no? Sobre esa carga. Entonces, cada vez que yo mueva la carga para un lado o para otro lado, la fuerza siempre va a estar hacia abajo, ¿no? Siempre hay una fuerza hacia abajo, ¿sí? O si pongo una carga negativa, vamos a suponer que sea un electrón, ¿no? O una carga negativa en general, como el campo eléctrico está hacia abajo y es uniforme, la fuerza siempre actúa hacia arriba, ¿no? Y la fuerza siempre va a ser la misma, pues, ¿no? La fuerza siempre va a ser Q por E. Hemos dicho que E es uniforme, quiere decir que el valor del campo E es constante, ¿ok? Eso significa campo eléctrico uniforme, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como la fuerza está hacia arriba, ¿qué pasa si yo lanzo esta carga negativa hacia allá, ¿no? Lo lanzo con una cierta velocidad hacia allá. Como hay una fuerza hacia arriba, entonces se va a curvar hacia arriba, ¿no? Se va a curvar, va a seguir una trayectoria así, curva hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay una fuerza hacia arriba, ¿no? Si hubiera sido una carga positiva, como el campo está hacia abajo, la fuerza es hacia abajo, y si lo lanzo hacia allá y lo suelto, la curva va a ser hacia abajo. En realidad va a ser un movimiento parabólico, ¿no? Lo lanzo con una velocidad y va a ser su movimiento parabólico. Es muy parecido a que si ustedes están dentro de un campo gravitatorio, ya no campo eléctrico, ya no campo gravitatorio, ustedes tiran un proyectil o una piedra, ¿no? Lanzan un objeto, la gravedad, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el objeto vaya así, ¿no? Porque la fuerza está actuando hacia abajo, hacia la Tierra, pues, ¿no? La gravedad actúa hacia la Tierra. Entonces, en este caso va a depender de hacia dónde actúa el campo y de qué tipo de carga es, si es carga positiva o carga negativa. Vamos a suponer que el campo esté hacia arriba ahora, ¿no? Si el campo está hacia arriba, campo eléctrico hacia arriba, carga positiva, la fuerza va a actuar hacia arriba. Si lo lanzo para allá y lo suelto, entonces va a ser una trayectoria así, parabólica también, ¿no? Porque esa fuerza es constante, ¿no? O si lanzo una partícula negativa, la fuerza va a ser hacia el otro lado, entonces su trayectoria va a ser así. ¿Ok? Entonces, describe un movimiento, una trayectoria parabólica, donde la fuerza es constante, porque la fuerza es la carga, ¿no? La carga por el campo. ¿Se acuerdan cómo se calcula la fuerza? La fuerza es carga, la magnitud de la carga por el campo. Es una fuerza constante, por lo tanto le va a producir una aceleración, ¿no? La aceleración sobre una partícula. Vamos a trabajar sobre partículas que tienen carga y tienen masa. Al tener masa, ustedes recuerden que la fuerza es masa por aceleración. Entonces la aceleración será la fuerza entre la masa, ¿no? Y como la fuerza yo la puedo calcular como Q por E, me va a salir que la aceleración es Q por E entre la masa. Entonces, se puede calcular la aceleración. Entonces, eso es lo único que nos interesa cuando trabajamos con un campo eléctrico uniforme para el movimiento de partículas cargadas, ¿no? Estas partículas tienen una carga y una masa. Entonces, lo que nos va a interesar es qué aceleración le produce, ¿no? Hay que calcular cuál es esa aceleración y con esa aceleración yo ya puedo describir todo el movimiento. De eso se trata. Vamos a revisar entonces nuestra presentación. Voy a compartir con ustedes la presentación muy rápidamente con esa explicación que hemos hecho, el PPT, ¿no? Nuestro PPT 3 sería, que está también está publicado en el aula virtual, ¿no? Nuestra PP3 lo voy a compartir en estos momentos. Apago por un momento, voy a dejar de tener mi cámara, mi video, y comparto con ustedes el PPT para analizar, para explicar
PPT, ¿no? Bien, ahí lo tenemos entonces. A ver, muy rápidamente para ver si hacemos algunos ejemplos en la pizarra. Movimientos de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Entonces tenemos, por ejemplo, acá está representado un campo eléctrico uniforme, líneas de campo hacia la derecha. Normalmente los campos eléctricos uniformes se representan con líneas paralelas equidistantes, ¿no? ¿Por qué tiene que ser paralelas equidistantes? Porque hemos dicho que la separación de líneas de campo representan, ¿qué cosa? La intensidad de campo. Cuanto las líneas están más separadas, el campo es más intenso. En este caso son paralelas, entonces el campo tiene el mismo valor. Son equidistantes, también significa que el campo tiene el mismo valor en cualquier punto, ¿no? Bien, entonces acá tenemos un campo eléctrico. El vector E es constante, significa, ¿no? Tiene un valor constante. Entonces, sobre una partícula cargada aquí, esta partícula cargada, ¿qué cosa va a actuar? Una fuerza, pues. ¿Cómo se calcula esa fuerza? Q por E, ¿no? La carga por el campo. Esta partícula tiene una carga y una masa. Como actúa una fuerza, sobre esta masa le va a producir una aceleración, ¿no? La aceleración, la fuerza es masa por aceleración, por lo tanto la aceleración será el valor de la fuerza, ¿no? Entre la masa, ¿no? Entre la masa. Entonces acá estamos viendo un caso pues, que tiene la partícula tiene una velocidad inicial, ¿no? Si es que parte el reposo, la partícula con una velocidad inicial cero, pues, ¿no? Si es que parte. Veamos la siguiente. Aquí tenemos una partícula cargada, como decía, con signo positivo, que y se lanza hacia este lado, hacia la derecha, con una velocidad inicial. El campo está hacia abajo, por lo tanto la fuerza también está hacia abajo, ¿no? La fuerza es Q por E, fuerza hacia abajo. Y esta fuerza le va a producir una aceleración hacia abajo. ¿Cómo se calcula la aceleración? La fuerza entre la masa de la partícula, ¿no? Entonces la trayectoria sería parabólica, ¿no? Acá se ha curvado un poco hacia arriba de sus canales. En realidad es una parábola y sigue hacia abajo, sigue hacia abajo. Aquí tenemos una partícula que ha sido lanzada con una velocidad inicial inclinada, ¿no? Inclinada, es una partícula negativa, una carga negativa, el campo está hacia abajo, ¿no es cierto? Como el campo está hacia abajo y es una partícula negativa, a ver, déjenme ver bien acá. No, es una partícula positiva, ¿no? Pareciera negativa por el gráfico X, y, ¿no? Pero es una partícula positiva, entonces como el campo está hacia abajo, la fuerza sobre la partícula positiva también actúa hacia abajo. Acá arriba está claro, ¿no? Partícula cargada con signo positivo, ¿ya? Entonces actúa hacia abajo, ¿no? Entonces, como ha sido lanzada hacia arriba, igualito como si fuera un campo parecido al campo gravitatorio, ¿no? La fuerza que está hacia abajo le va a producir una aceleración hacia abajo, en este caso una aceleración negativa. Entonces la partícula va a comenzar a regresar, ¿no? Pero como tiene una componente en el eje X, su velocidad tiene dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. La componente en el eje X es constante, o sea, acá está el B sub X es constante. En cambio, la componente en el eje Y, o sea, el B sub Y es variable, ¿no? Porque hay una aceleración que está actuando en el sentido negativo hacia abajo. Entonces, la velocidad vertical, vamos a decir, la componente de velocidad en Y, va disminuyendo, aquí se hace cero, la componente de velocidad en Y aquí se hace cero, luego se hace negativo, cambia de sentido y comienza a bajar, pues, ¿no? Bajar, ¿cierto? En cambio, la componente en X es constante. O sea, el movimiento se puede describir en dos movimientos. Un movimiento como si fuera un movimiento horizontal o un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical que sube y luego baja. Aquí tenemos el caso en que es lanzado horizontalmente, nada, ¿no? Horizontalmente dentro de un campo eléctrico hacia arriba, ¿no? En este caso el campo eléctrico está hacia arriba, pero la fuerza está actuando hacia abajo, significa que esta carga es negativa, menos Q, ¿no? Carga con signo negativo, ¿no? Si la carga fuera positiva, la curva sería hacia arriba, entonces el movimiento parabólico ahora es hacia abajo, ¿no? Determinamos la aceleración. ¿Cómo se determina la aceleración? La fuerza entre la masa, la fuerza es Q por E entre la masa me da la aceleración. Y puedo describir el movimiento. Justo todo lo que les he explicado hace un momento en forma visual, ¿no? Acá está en forma gráfica, digamos, ¿no? Esta es una partícula cargada con signo negativo, muy parecido al del signo positivo, aquí, ¿no? Es una partícula cargada con signo positivo, esta es la trayectoria, pero el campo está hacia abajo.
Aquí es una partícula cargada con signo negativo, pero el campo está hacia arriba. Al estar el campo hacia arriba, la fuerza sobre la carga negativa actúa hacia abajo. Entonces, como lo estamos lanzando inclinadamente, con esta velocidad inicial así inclinada, ¿no? La componente de la velocidad en I va disminuyendo, ¿no? Porque la aceleración está hacia abajo. Igual, ¿no? Entonces, es parecido al otro. La única diferencia es que, mientras que aquí es carga negativa y el campo está hacia arriba, se ha lanzado así, aquí la carga es positiva y el campo está hacia abajo, ¿no? Pero el movimiento es semejante, digamos, ¿no? Semejante, que si fuera la misma carga. Entonces, la clave siempre va a estar en determinar la aceleración, ¿no? Para describir el movimiento, ¿no? Entonces, en cualquier parte de donde se encuentre la partícula, como es un campo eléctrico uniforme, la fuerza es Q por E, ¿no? Campo eléctrico constante, Q por E. O sea, la fuerza es constante. Al ser la fuerza constante, fuerza igual masa por aceleración, le va a producir una aceleración constante, aceleración entre la masa. Es por eso que tenemos un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Es un movimiento uniformemente acelerado, que puede ser parabólico o puede ser recto también, ¿no? Puede ser recto, ¿ya? O sea, no necesariamente parabólico, pero en el caso inicial, por ejemplo, ¿cuándo podría ser recto? Si yo lo lanzo con una velocidad, así esta partícula hacia la derecha se va a comenzar a acelerar, ¿no? Porque la fuerza actúa en el mismo sentido del campo, en aceleración, cada vez va adquiriendo más velocidad. Pero si esta partícula la lanzo hacia la izquierda, ¿no? Como la fuerza actúa hacia este lado, la voy a lanzar, va a avanzar, pero su velocidad va a ir disminuyendo. Va disminuyendo hasta que un momento la velocidad se hace cero y empieza a regresar. Es muy parecido, a ver, voy a encender mi cámara, es muy parecido a decir que lo lanzamos en el sentido contrario del campo, ¿no? Por ejemplo, hace un momento les estaba explicando, si teníamos un campo hacia abajo, ¿se acuerdan? Un campo hacia abajo, tenemos un campo hacia abajo y yo lanzaba esta partícula con una velocidad para allá, ¿cierto? Como el campo está hacia abajo, la trayectoria es así. O si la carga es negativa, el campo está hacia abajo, la fuerza está hacia arriba, la trayectoria sería para allá. Si lo lanzo y lo suelto, pues así. Pero ¿qué pasa? Bien, el campo está hacia abajo, la partícula está aquí, fíjense, el campo está hacia abajo, repito, la partícula está aquí, la fuerza actúa hacia abajo, pero no lo lanzo ni para la izquierda ni para la derecha, lo lanzo en sentido contrario al campo. Si lo lanzo en sentido contrario al campo, como la fuerza está hacia abajo, la velocidad va a ir disminuyendo, la velocidad es cero y después empieza a regresar y a caer, ¿no? Se haría esto, ¿no? ¿Cierto? Haría esto, ¿ves? ¿No? Porque la fuerza lo trae de nuevamente hacia abajo, ¿no? ¿Ok? Hay una aceleración negativa. Lo mismo va a ocurrir en el campo, si fuera un campo, una carga negativa, que lo lanzamos en el mismo sentido del campo, ¿no? La fuerza lo va a traer de regreso. Muy bien. Entonces seguimos con la diapositiva. Estamos acá. Hemos visto los movimientos, ¿sí? ¿Qué expresiones se va a utilizar? Vamos a utilizar las expresiones del movimiento acelerado. Pues no podemos utilizar que, por ejemplo, la aceleración es velocidad final menos velocidad entre tiempo. Eso va a depender de en qué eje lo aplique, ¿no? O sea, la aceleración en qué eje está, si estamos en el eje X o en el eje Y, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá la aceleración está en el eje Y, eje X, eje Y, la aceleración está en el eje Y. Entonces, cuando yo digo acá, cuando yo diga, por ejemplo, a la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial, entre tiempo sería la velocidad final en Y, ¿no? Menos velocidad inicial en Y entre el tiempo, ¿no? Para este gráfico de acá, ¿no? ¿Está bien? Porque el movimiento acelerado está en Y. Todo depende porque todo depende en qué sentido esté el movimiento acelerado. Porque en el eje X es a velocidad constante. La velocidad en X es constante. Bien, acá también velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Q por E, aceleración es Q por E sobre M, recuerden, ¿no? La fuerza entre la masa, ¿no? La fuerza entre la masa y la velocidad. Aquí, por ejemplo, están ya las ecuaciones, si en el eje X esa velocidad constante, en el caso que hemos visto anterior, este es el desplazamiento, por espacio, posición final o espacio es igual a la velocidad por tiempo, ¿no? El espacio de desplazamiento, X final menos X inicial, velocidad inicial por tiempo, ¿no? Pero la velocidad inicial en X.
porque en X es a velocidad constante. Como en Y es con aceleración constante, entonces lo que les decía, ¿no? Velocidad final en Y posición final en Y y final menos I sub 0, velocidad inicial en Y, ¿no? Velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces todo depende de la componente. Acá velocidad final en Y al cuadrado menos velocidad inicial en Y al cuadrado, todo es la aceleración por el espacio. El espacio sería el I final menos el I inicial, ¿no? Y acá igual velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo, pero la velocidad final en I menos la velocidad inicial. O sea, todo depende de cómo sea el movimiento. O sea, podría ocurrir que más bien en el eje X sea aceleración constante, entonces todo esto sería en el eje X, aceleración constante, todos los índices serían acá X, y en el eje Y sería a velocidad constante, todo sería X, Y sub final menos Y inicial, ¿no? Y esto sería el D sub 0 Y. Eso ya en la práctica lo podemos ver, ¿no? Acá tenemos entonces una partícula que está acá, vamos a ver que está cayendo, ¿no? Acá tiene una carga positiva, tiene cierta masa. Si está en el reposo aquí, su velocidad inicial es cero, ¿no? Entonces, ¿qué velocidad va a obtener acá? ¿Cómo calculamos la velocidad, no? Va a depender de la aceleración, pues, ¿no? ¿Cómo calculamos la aceleración? La aceleración es la fuerza entre la masa. La fuerza es Q por E, el campo. Q por el campo. Q por E entre M me da la aceleración. Y puedo determinar la velocidad, ¿no? Parte del reposo. Acá tenemos otro campo, aquí tenemos otro campo, ¿no? Prácticamente el mismo. Estos campos se pueden lograr con dos placas paralelas, ¿no? O sea, acá esta es una placa positiva y una placa cargada negativamente, ¿no? Y eso me determina un campo prácticamente uniforme, si las placas están muy cercas. Acá lo estamos poniendo un poco exagerado. Entonces, lo que estamos haciendo es lanzar una partícula con una velocidad inicial, ¿no? Es positiva, como el campo está hacia abajo, ya sabemos que la trayectoria es esta trayectoria parabólica. Si sale del campo, aquí saldrá con una velocidad fija, ¿no? En realidad podemos hallar la velocidad final en cualquier punto del espacio. Entonces, acá se hace una desviación de la partícula. La aplicación de este fenómeno es el tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos es lo que se utilizaba para las pantallas de televisores antiguas o para los osciloscopios o para los aparatos médicos, ¿no? Donde se podía ver un electroencefalograma o electrocardiograma, los latidos del corazón, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía? Es enviar una señal eléctrica donde producía una desviación del electrón. En este caso lo que hacía era lanzar electrones, ¿no? Se lanzaban electrones, parecido a esto de acá, a través de campos eléctricos, ¿no? Acá hay dos campos eléctricos, un campo eléctrico, es una placa, si las placas son horizontales, acá las placas son verticales. Entonces esta placa horizontal va a producir una desviación como esta, ¿no? En el eje vertical. Y estas placas verticales van a producir una desviación en el eje horizontal. Entonces, una combinación de estas desviaciones va a hacer que el electrón choque en una de estas partes de la pantalla, vamos a decir, ¿no? Los televisores antiguos tenían unos tubos grandotes, por eso que esos televisores eran gordos, ¿no? Porque este tubo no se podía achicar, porque necesitamos un espacio para lanzar el electrón y hacerlo que impacte sobre la pantalla. Y al impactar sobre la pantalla se encendía, la pantalla tenía una pintura fluorescente y ese puntito se encendía, ¿no? Entonces, esto se hacía tan rápido, los electrones barrían diferentes líneas, barrían líneas, ¿no? Y se iban encendiendo los puntitos. Y estos puntitos se encendían, bueno, en este caso, más o menos a una frecuencia muy elevada, ¿no? Más de 60 ciclos por segundo. Entonces, al elevarse estos puntitos, al encender estos puntitos con la pantalla fluorescente, formaban una imagen, ¿no? En los televisores es la imagen que veíamos. Como antes solamente había pantalla blanco y negro o dos colores nada más, o encendido o apagado, la imagen era en blanco y negro o en blanco y verde, algo así, ¿no? Pero después ya pues salieron se crearon los tubos ya no solamente que disparaban estos electrones que impactaban sobre una pantalla blanco y negro, ¿no? Ya vinieron la combinación de colores, ¿no? Y teníamos 3 cañones para que impacten sobre diferentes tipos de pintura fluorescente y la combinación producía la imagen a color. Esa era la principal aplicación, entonces, de este fenómeno, ¿no? Bien. Y este tubo de rayos catódicos, pues, como digo, tenía múltiples aplicaciones, aparte del televisor, ¿no? De la televisión, los aparatos médicos, ¿no? Para ver los osciloscopios también, o oscilogramas y otro tipo de equipos de medición eléctrica o médica.
Bien, acá hay algunos ejemplos. Podemos verlo muy rápidamente, a ver si nos alcanza el tiempo. Sí, vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a analizarlo rápidamente. Dice, a ver, voy a ponerlo en modo diapositiva. Dice, un electrón, acá lleva una velocidad, eso acá me está tapando, una velocidad 5 por 10 a la sexta, y la letra I significa, bueno, más o menos el eje X, pues, ¿no? Y, o sea, acá, la velocidad sigue en este eje X. Metros sobre segundo, accede perpendicularmente a un campo eléctrico uniforme de intensidad 3000 J, o sea, dirigido hacia arriba, el campo acá está 3000 J, Newton sobre Coulomb. Dice deducir la ecuación de la trayectoria que describe el electrón, ¿no? Entonces, deducir la ecuación de la trayectoria, nos están diciendo entonces poner Y en función de X o X en función de Y, ¿no? Y segundo, qué distancia recorre verticalmente el electrón después de trasladarse horizontalmente 12 centímetros. O sea, qué distancia recorre verticalmente, o sea, cuánto ha bajado, ¿no? O sea, cuánto vale este delta de I, podemos decir, o I, cuando este X es 12 centímetros. Cuando avanza 12 centímetros en I, ¿cuánto bajó, cuánto se desvió en I? Esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces el espacio, acá, una de las ecuaciones es velocidad inicial por tiempo. X, esta es velocidad. Aquí sí no hay problema porque como la velocidad es horizontal, no lo descompongo en B sub 0 X, B sub 0 Y. B sub 0 está en el sentido del eje X. Entonces el espacio es B sub 0 X por tiempo, ¿no? Porque la aceleración está en el eje Y, recuerden, ¿no? Porque el campo eléctrico va a actuar sobre esta carga, produciendo una fuerza en esta dirección. Esta fuerza le va a producir una aceleración. La aceleración es la fuerza entre la masa. ¿Okay? Entonces, esa va a ser la aceleración, es vertical. Y en el eje Y, sí, acá está en el eje Y es, recuerden, el eje Y sería velocidad inicial por tiempo, pero no hay velocidad inicial en el eje Y, ¿no es cierto? Es 0. Más, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Le ponemos más, ¿no? Teniendo en cuenta que acá que la aceleración también va a ser negativa, la carga es negativa, pero esta es la ecuación general, ¿no? Que va a tener Y en función de X, ¿no? Entonces, la aceleración, ¿cuánto vale? La aceleración es mucho fuerza entre masa y la fuerza es Q por E sobre M. No nos olvidemos, entonces la aceleración siempre va a ser Q por E sobre M. Ya está mi ecuación para X, ya está mi ecuación para Y, ¿no? Entonces, o podríamos poner aquí, y acá si yo despejo tiempo, sería X entre B sub 0, podría poner aquí X entre B sub 0 y ya tendría Y en función de X, ¿no? Porque me parece que es lo más simple. ¿Sí? De 1, entonces tiempo es X entre B sub 0, reemplazando en 2, ya está. Y va a ser igual a un medio de Q por E sobre MX cuadrado sobre B sub 0. Ya tenemos Y en función de X, ¿no? Entonces, cuando X valga un metro, ¿cuánto vale Y? Cuando X valga 2 metros, ¿cuánto vale Y? O cuando X valga un centímetro, o sea, 0.01 metros, ¿cuánto vale Y? ¿No? Como acá dice qué distancia recorre verticalmente el electrón después de trasladarse 12 centímetros. Cuando X valga 12 centímetros, ¿cuánto vale Y? ¿La carga quién es? La carga del electrón. ¿Cuánto vale? 1.6 por 10 a la menos 1. ¿La masa es la masa de quién? Del electrón. ¿Cuánto vale? 9.11 por 10 a la menos 31. O sea, todos esos valores ya los tenemos, ¿no? El campo eléctrico, ¿cuánto vale? 3000. Ahí está. ¿No? La velocidad inicial, ¿cuánto vale? 5 por 10 a la sexta al cuadrado. Reemplazamos valores y ya tenemos. Entonces, bueno, ya se convirtió en parte matemática. El análisis está aquí, o sea, cómo se va a mover la partícula, qué desviación va a tener y cuál va a ser su aceleración, ¿no? Cómo va a ser su aceleración. Lo demás es matemática. Es una ecuación de una parábola, ¿no? Y ya X cuadrado. Entonces, para la parte B, reemplazamos nada más, calculamos, reemplazamos los valores y nos sale menos 0.15 centímetros, ¿no? ¿Vale? Acá ya quedó, fíjense, la carga Q es negativa, pues, ¿no? Menos 1.0. Y está hacia abajo, menos 0.15 centímetros. Veo como una expresión algebraica.
Bien. Acá tenemos otro ejemplo, dice el campo eléctrico de 5 por 10 al cubo, o sea, 5000 J newton sobre coulomb, o sea, el campo de J, en este caso está hacia arriba. Se lanza un electrón desde el origen de coordenadas con velocidad 4i más 3j por 10⁻⁶ metros sobre segundo. O sea, y es una velocidad ya inclinada, tiene dos componentes, 4i más 3j, ¿no? Es un poquito diferente el caso anterior, calcular, a ver qué nos piden calcular, pregunta el tiempo que tarda en volver, ¿no?, el electrón a pasar por i igual 0. Bueno, vamos a responder por partes entonces. Bueno, acá está el gráfico, ¿no? Este es el gráfico, se lanza con una velocidad inicial inclinada, ¿no? Donde vale, ¿cuál es su valor de v sub 0? 4i más 3j, ¿no? O sea, acá en x es 4i por 10⁻⁶, ¿no? Metros por segundo. Y este 4i por 10⁻⁶ es constante. ¿Por qué es constante? Porque el campo es vertical, el campo es vertical, en j y hacia arriba. Entonces la aceleración sobre la partícula, como la fuerza está hacia abajo, la aceleración sobre la partícula va a estar en esta dirección negativa. Entonces la trayectoria va a ser esta de acá. Entonces el movimiento acelerado está en el eje Y. Y en el eje X está movimiento constante, a velocidad constante. Bien, entonces la componente, pues la componente de velocidad en X solamente va a valer 4i por 10⁻⁶ metros por segundo, y la velocidad en Y, acá ya está dado, prácticamente va a valer 3 por 10⁻⁶ metros por segundo, ¿no? Ya nos dieron las componentes, acá está, acá está. 4i es velocidad en X por 10⁻⁶, y el v sub i es 3j por 10⁻⁶, 3 por 10⁻⁶, ¿no? J es la dirección. El campo, aquí está su valor. Entonces la pregunta, el tiempo que tarda en volver a pasar por i igual 0. O sea, ¿cuánto tiempo se demora el electrón en hacer esta trayectoria? De aquí hasta aquí, y en volver a pasar aquí por i igual 0, pues, ¿no? Eso me están diciendo, por i igual 0, porque acá en el eje X, aquí lo va a cortar, y aquí i vuelve a ser 0, ¿no? Aquí i es 0, y aquí i es 0. Lo único que digo es I final menos I inicial, la posición en I es igual a la velocidad inicial en I, acá sí tengo que ponerle velocidad inicial en I, o sea, esta de acá, por el tiempo, ¿no?, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, más menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Bien. Hasta ahí está bien planteada mi ecuación. Pero I final menos I sub 0, ¿no?, como va a volver a pasar por el mismo punto, I final y I sub 0 es igual, o sea, que es 0, pues, ¿no? Esto va a ser 0. ¿Cierto? Entonces ahí ponemos igual a 0. Claro, igual a 0. Muy bien. Y de acá me va a quedar entonces que, si esto es 0, me va a quedar que la velocidad inicial en I por el tiempo es igual a un medio de aceleración por tiempo. O menos, si quiero ponerlo, porque es una carga negativa, ¿no? Todo depende del manejo que yo haga. O le pongo o no le pongo el menos. Al final tengo que saber lo que estoy calculando, ¿no? Entonces acá un tiempo se elimina. Entonces me va a quedar que la velocidad inicial en I, ¿cierto?, sería igual un medio de aceleración por tiempo, ¿no? Un medio de la aceleración por tiempo. Bueno, vamos a despejar el tiempo, porque la velocidad inicial en I ya está dada. Pues, ¿no? La velocidad inicial en I, ¿cuánto vale? 3 por 10⁻⁶. ¿Eh? Entonces aquí despejaríamos el tiempo, ¿no? El tiempo entonces es igual, el signo menos es relativo, nos está diciendo que la aceleración negativa, ¿cierto?, menos 2v sub 0i entre la aceleración. Si quiero lo puedo calcular sin el signo menos como valor, porque el tiempo me va a dar un valor positivo, ¿cierto? ¿Ok? Y vemos que aquí que incluso que mi aceleración es negativa, porque mi aceleración es q por e sobre m y mi carga es negativa. Entonces el tiempo se vuelve positivo. Es la pregunta, sí, el tiempo que tarda, habría que reemplazar valores, ¿no? Y ya está. ¿Cómo se calcula la aceleración? Recuerden, la aceleración siempre se calcula como q por e sobre m, ¿no? Fuerza entre la masa, carga por campo entre masa. Ahí está, aceleración, carga por campo entre masa. Esto no hay que olvidar, ¿no? Pues sale de inmediato. Entonces, esto es vectorialmente, también se puede poner escalarmente. Vectorialmente, la aceleración tiene sentido contrario al campo, por eso decimos que es negativa, ¿no? Tiene sentido contrario al campo. Pero lo podemos calcular, acá dice en dirección menos j, pero también lo podemos calcular algebraicamente, ¿no? Simplemente multiplicando los valores, ¿no?
¿Cuánto es la aceleración? La carga algebraicamente, menos 1.6 por 10 a 9 por el campo, 5 por 10 al cubo, entre la masa 9.11 por 10 a 9. Esto es metros sobre segundo cuadrado, ¿no? La aceleración está en metros sobre segundo cuadrado, ¿no? ¿Cuánto me salió? Menos 0.8781 por 10 a la 15. Recuerden, por eso la aceleración es negativa, ¿no? Entonces, algebraicamente, cuando yo reemplace acá, el menos se va a cancelar. Si quiero, pongo acá más y le pongo aceleración positiva, pero yo estoy entendiendo acá que la aceleración tiene sentido contrario al campo. Entonces hay que entender siempre el resultado, ¿no? Reemplazando entonces acá valores, me va a salir el tiempo 6.83 nanosegundos, ¿no? Por 10 a la menos 9 segundos es nanosegundos. A ver, lo dejo ahí un ratito, un par de minutos, para que lo analicen, a ver si tienen alguna pregunta, y regresamos. A ver, me estaba escribiendo, ¿no? Voy a avanzar un poco. A ver, sigamos avanzando, estimados alumnos. Vamos a avanzar. Ya, entonces ya hemos analizado acá un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo. Hay una pregunta, dice, el valor de la coordenada X para el tiempo calculado en A. Voy a apagar mi cámara un ratito. Entonces, ¿cuánto vale X para el tiempo que hemos calculado en A? ¿No? O sea, el punto, en realidad sería como decir el alcance máximo, porque el tiempo que hemos calculado en A es el tiempo que cortó acá, ¿no es cierto? Cuando I volvió a ser 0. O sea, como decía, el alcance máximo, ¿no? O sea, ¿cuánto vale X cuando Y vuelve a ser 0? La coordenada de X. ¿Cuántas formas podría haber de hacerlo? A ver, podemos pensar un poco aquí, ¿no?
Ya tenemos este tiempo, es el tiempo que ha transcurrido en llegar hasta aquí, ¿no? Podríamos plantear una ecuación y en función de x, reemplazar x perdón, reemplazar el tiempo y nos sale x, ¿no? Como la ecuación que vimos anteriormente. Sí, podría ser eso, ¿no? O simplemente decir, como ya tengo el tiempo, como el tiempo que se ha demorado en llegar, en llegar hasta acá, ¿cierto? Hasta este punto, acá está el tiempo. Yo digo, el espacio recorrido es la velocidad por el tiempo, porque aquí la velocidad es constante. O sea, en el desplazamiento horizontal, en el desplazamiento en eje X, ocurre a velocidad constante. Entonces, el espacio, o sea, el X menos X sub 0, acá que está en el origen, o sea, todo el X va a ser la velocidad por el tiempo que ha transcurrido, ¿no? En forma directa, ¿cierto? Listo, es un análisis simple, entonces eso es lo que haríamos, ¿no? En lugar de estar reemplazando en la otra ecuación, que se podría hacer, ¿no? Lo más simple es eso, ¿no? El desplazamiento, el x final menos el x inicial es 0 porque está en el origen, x es velocidad inicial por tiempo. ¿Cuánto vale mi velocidad inicial en x? ¿Ah? Ojo, no hay que confundir, no es la velocidad inicial acá, ¿no? Recuerden que esto es 3, 4 y esto valdría 5, pero es la velocidad inicial en x que vale 4 por esa a la sexta. Ese 4 por esa a la sexta por este tiempo me va a dar el espacio, ¿no? Con x sub 0 igual 0, muy bien. Entonces 4 por esa a la sexta, muy bien. Por el tiempo que tenemos aquí me da x en metros, ¿no? 27.32 milímetros sería, ¿no? Correcto. Listo. Vamos a ver. Seguimos avanzando. Milímetros. Muy bien. Y acá hay una pregunta C todavía. A ver, un momentito. Me está tapando esto. El máximo valor de la coordenada que alcanza el electrón en I, ¿no? O sea, el máximo valor de la coordenada que alcanza el electrón en I, o sea, sería acá arriba, ¿no es cierto? El máximo valor. Entonces, ¿cómo podríamos hallar esto de acá? Habrían, bueno, hay varias formas en realidad, ¿no? Depende cada uno cómo lo plantee. Una podría ser, a ver, como ya tenemos el tiempo total de aquí hasta aquí, ¿cierto? Tenemos el tiempo total de aquí hasta aquí. En la mitad del tiempo se ha alcanzado el I máximo, ¿no es cierto? En la mitad del tiempo. Entonces ustedes podrían plantear, ¿no? Y el I menos I sub 0, ¿no? Es velocidad inicial por tiempo, que está aquí. La velocidad inicial es en I es el 3 por 10 a la sexta, en I, ¿no? A ver los que están ahí escribiendo en su cuaderno. Oigan, velocidad final en I, que es lo que nos piden. No, perdón, I final menos I inicial, ¿cierto? El I final, que es este de acá, a esta altura, el I final menos el inicial, que es 0, es igual a la velocidad inicial en I, esta velocidad inicial en I, que es 3 por 10 a la sexta, por el tiempo, ¿cierto? Más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí sale el I. Esa es una. A ver, calcúlenlo cuánto le sale, ¿no? Y podemos hacer otra, según lo que está desarrollado aquí. Otra, ¿cuál podría ser? A ver, podría ser que como es aceleración constante, a ver, vamos a calcular, hay una velocidad promedio, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad inicial, la velocidad en I es 3 por 10 a la sexta, ¿ok? Y la velocidad final en I tiene que ser 0. Entonces, su velocidad promedio sería la mitad, o sea, 1.5 por 10 a la sexta. Entonces, la velocidad promedio, si yo multiplico la velocidad promedio por el tiempo, me tiene que dar I, la posición I, ¿no es cierto? A ver, calculen ustedes ahí, los que están trabajando. ¿Está claro?
¿no? Porque acá la velocidad va a ser 0. Acá la velocidad es 3 por 10 a la sexta. Entonces hay una velocidad promedio, que es la mitad, que sería 3 medios o 1.5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí por ahí alguien respondió. Claro, lo puede pasar a milímetros. A Carla Paz, muy bien. ¿Sí? O en metros, ¿no? La respuesta tiene que ser igual. A metros, a milímetros. No es necesario pasarlo a milímetros, es una facilidad, ¿no? Uno puede dar su respuesta en metros. Si lo pide en milímetros, 5.3 se le salió, ¿no? Miren cómo había una forma más sencilla, ¿no? En este caso, para este problema, ¿no? Mi velocidad promedio por el tiempo me va a dar el hipo, ¿no? ¿O no? A ver, ustedes lo que llevaron física 1, ¿no? Bueno, todos llevaron física 1, pero lo que se acuerdan de esa parte. Acá está velocidad final al cuadrado, velocidad final al cuadrado, es 2 veces la aceleración por el espacio, ¿no? También, ¿no? También. 5.125 redondeando 5.13, muy bien. Ajá, 5.13. Entonces están acá, voy a anotar esa participación de Carla Paz y de Nayeli, ya que estamos, martes 23 de marzo. Entonces, Carla y ¿quién más está? Acá lo que quiero ver completo. Nayeli Pérez, ¿no? Pérez Nayeli. Muy bien. Muy bien. Listo. A ver, vamos a ver cómo están los resultados entonces. Yo todavía no los sé. Acá está. Todo depende del enfoque, ¿no? La parte física es lo más importante. Entonces acá, bueno, acá salió el I final menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. ¿Eh? ¿Cuánto salió? 5.115 milímetros, ¿no? Pero el otro fue más directo, ¿no? O sea, es cuestión de que lo veamos, pues, ¿no? Que lo veamos ahí muy rápido. Se cumplen muchas cosas, pues, ¿no? Entonces es cuestión de eso. Pero no está mal, eso también es un enfoque, ¿no? Que lo ve por ahí, si lo ve más, todo depende por dónde uno lo vea más rápido, pues, ¿no? Aquí se planteó velocidad final al cuadrado, ¿no? Menos la velocidad inicial al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración, 2 veces la aceleración por el espacio. Acá está mi espacio, ¿no? El final, ¿no? Como una de las velocidades es 0, ¿cierto? Se va a eliminar una de las velocidades. Entonces me va a quedar velocidad al cuadrado, ¿no? Es igual a 2 veces la aceleración por el espacio. Y aquí espejo mi espacio I, ¿no? Listo. Y sale exactamente. Bien, entonces, hay una pregunta a ver qué dice la pregunta. La velocidad para el electrón en el punto para X igual 0.5 centímetros. Acá ya está un poquito más complicado, pero igual hacemos nuestro análisis y lo podemos resolver, ¿no? Para X igual 0.5 centímetros. ¿Cuánto nos salió el X? A ver, vamos a ver, el X aquí, ¿cuánto nos salió? Siempre es bueno analizar también, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que el electrón volvió a pasar acá por el eje Y igual 0? Nos salió un valor de X, ¿no? Aquí vamos a revisar si ese punto está después o está antes, ¿no? Vamos a revisar. ¿Cuánto nos salió ese X? No sé si alguno notó. 27.32 milímetros, ¿no? Ese es el X aquí cuando cruzó el I igual 0. 27.32 milímetros. Ahí cruzó. ¿Ah? Entonces, ahora 27.32 milímetros, o sea, X igual 0,5 centímetros. Esto es 50 milímetros, ¿no? ¿Está bien? O sea, está más por acá. O sea, cuando prácticamente el electrón ha seguido bajando, ¿no? El electrón ha seguido bajando y está por acá. ¿Por qué aquí ya está en 50 milímetros? Y antes era 20 y tantos milímetros. Está por acá. Entonces, en ese punto hay que hallar dos cosas. Cuando estemos en este punto por aquí,
Fíjense, el electrón viene así, llega por acá, está por acá. Aquí nos están pidiendo la velocidad. Entonces la velocidad va a tener más o menos esta dirección, ¿no? Así como esta, la velocidad que tiene esta dirección, acá la velocidad va a estar inclinada hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? Una cierta inclinación que todavía no sabemos. Esta velocidad que está inclinada, igual tiene dos componentes. Una componente v final en x y una velocidad v final en y. Así como esta es v sub 0, tiene un v sub 0 x, ¿no? Acá le he puesto vx nada más, pero en realidad deberíamos ponerle v sub 0 x para decir que la velocidad inicial, su componente en x. Y aquí le ponemos v sub 0 y. A ver qué dice. Ya, está bien. Ese es el x final v sub 0x que va a dar el tiempo. Y con eso hallamos el v sub 0i, podría ser, ¿cierto? Nayeli Pérez está diciendo que podríamos hallar el tiempo dividiendo el x final, claro, el x final en el v sub 0x me hallo el tiempo. Muy bien. Y con ese tiempo podría hallar la velocidad final en y. Perfecto, podemos hacer eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver cómo está resuelto acá en esta presentación. Ajá, hasta ahí está coincidiendo. Muy bien, Pérez. X menos X sub 0, como X sub 0 igual 0, el X final es velocidad inicial por tiempo. En X, el tiempo que demora en llegar a X igual 0 segundos, se calcula. Ahí está, el X final, ¿cierto? Entre la velocidad de 0 y X me va a salir el tiempo. Muy bien, entonces con ese tiempo, que le sale 0.25 por 10 a la menos 6 segundos, le sale a Carla Paz. Muy bien, ya tiene su tiempo, ¿no es cierto? Aquí a Lisette me ha puesto un número, pero no sé qué unidades tiene para saber a qué se refiere, ¿no? Súclupe me ha puesto 27.82, ¿qué? Siempre hay que poner unidades para saber de qué me están hablando, de qué se trata. No sé qué se refiere, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces, a ver, entonces seguimos. ¿Cuánto sale? 0.125 por 10 a la menos 6 segundos. A ver. Está bien. Jara, Tatiana Jara está participando. Muy bien. Muy bien, Tatiana, está bien. Ese es, coincide, estamos viendo que coincide, ¿no? Ya, entonces ahí ya tenemos el tiempo. Ahora con ese tiempo podemos hallar, voy a tomar nota, Jara, podemos calcular la velocidad final en I, ¿no? O sea, la velocidad final en I, en el eje I, ¿no? La componente de la velocidad final, pero la velocidad final en I. Eso tendríamos que hacer, ¿no? El tiempo que el electrón acelera desde que alcanzó I máximo hasta llegar al punto x igual 0,5 es... A ver qué me dice acá. Ah, ya lo calculó acá la velocidad final. ¿Quién lo ha calculado? Estela, Metalí Estela. ¿Cuánto? 106.78 por 10 a la sexta. Ya. Vamos a verificarlo. Vamos a verificar, Estela. Ah, bueno, acá ha utilizado otro método. Otro método, ¿no? Claro. Vamos a regresar la pregunta. La velocidad siempre va a ser metros sobre segundo. ¿Sí? Velocidad de metros sobre segundo. Un momentito acá. Entonces, ¿qué hemos ahí? La pregunta es la velocidad del electrón para el punto en x igual 0,5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, para x igual 0,5 centímetros hemos hallado el tiempo. Ah, correcto. Dice, el tiempo que el electrón acelera desde que alcanzó el I máximo
alcanzó el I máximo acá, hasta llegar al punto 0,5 metros, hasta el X igual 0,5 metros, hasta acá, ¿no? Le ha puesto un tiempo, que es el tiempo en X que hemos hallado, menos la mitad del tiempo I máximo. Menos la mitad del tiempo que alcanzó el I máximo. Eso es lo que le está poniendo para calcular el nuevo tiempo, 121,58. Pero vamos a ver la respuesta, al final nos tiene que salir la misma. Velocidad final en I menos velocidad inicial en I, aceleración por tiempo. O sea, está restándole este tiempo y va a calcular solamente con el tiempo que viene de aquí hasta abajo, ¿no? Velocidad final en I, la aceleración por el tiempo que le resta, el tiempo que resta. 106.7, coincide, ¿no? Con dónde está. Muy bien, con quién nos respondió. Acá tenemos. Ajá. Lozano Hoyos. Lozano Hoyos y Estela Montenegro. Muy bien. O sea, a cualquier camino que nosotros hagamos nos va a llevar a la respuesta. Es cuestión de cómo razonemos, cómo lo veamos nosotros más fácil, ¿no? Cómo lo veamos más fácil. Estela Nectalí y Lozano Asociados. Muy bien. Entonces, con una ecuación en forma directa también lo pueden hacer, ¿no? Se puede calcular. Bien, entonces, como tenemos las dos velocidades, ¿no? Tenemos la velocidad tanto en X como en Y, la velocidad, ¿no? Hemos calculado, lo que hemos hecho es calcular las dos velocidades, no se olviden. La velocidad en X, ojo que la velocidad en X es constante, ¿no? La velocidad en X, ¿cuánto vale? La velocidad en X vale 4 por 10 a la sexta. O sea, eso se mantiene. La velocidad final va a ser, tiene su componente en X, que es 4i por 10 a la sexta, ¿no? Y la velocidad final en I, como está hacia abajo, ¿cierto? Está hacia abajo, menos J, menos lo que hemos calculado, 106.7 J, por 10 a la sexta metros sobre segundo. Esta es la velocidad final, ¿ya? Entonces, no se vayan a olvidar de eso. O sea, lo que hemos calculado hace un momento es la velocidad final, ¿no? Es la velocidad final en I, nada más, ¿no? Esa no es la velocidad final total. Esa es solamente una componente. Una componente. Está bien, Lozano está bien. Le faltó el 10 a la sexta. Ok, le faltó el 10 a la sexta. Bien, entonces no se olviden. Hemos calculado ahí una componente. Esta es una componente de velocidad final en I, o sea, la que está hacia abajo. La en X está así, y hay que sumar los dos, ¿no? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados recién me va a dar la velocidad final. ¿Ok? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados me va a dar la velocidad final. ¿Ok? 106.78, ¿no? Casi no se altera porque 106 es mucho más grande que 4, pues, ¿no? Es mucho más grande que 4. Bien, y vamos a entrar a otro tema, dipolo eléctrico, o los dejo un ratito en el anterior, ¿no? Si quieren analizar ahí cómo lo han resuelto, pero la respuesta es la misma, ¿no? Con una sola ecuación también lo podemos hacer. Lo dejo un par de minutos y pasamos a dipolo eléctrico.
Bien, seguimos avanzando, estimados alumnos. Entonces, vamos a entrar a estudiar el dipolo eléctrico también y vamos a explicarlo, digamos, primero de manera física, conceptual. Un dipolo eléctrico, su nombre lo indica dipolo, ¿no? Está claro, dipolo, dos polos, ¿no? Pero un dipolo eléctrico está compuesto por un par de cargas de la misma magnitud, pero de signos contrarios, ¿no? Es como concepto principal, digamos, ¿no? Está compuesto, es un sistema compuesto por dos cargas puntuales de la misma magnitud, pero de signos contrarios. Y se le agrega algo más, cuya distancia entre cargas es muy pequeña o es relativamente pequeña, vamos a poner, es relativamente pequeña comparada con el punto donde se quiere evaluar el campo, ¿no? Su campo. Ingeniero, disculpen, ¿no está en la diapositiva de dipolo eléctrico? Sigue en la No, no. diapositiva. Ahorita vamos a entrar. Por eso primero quiero que entiendan el concepto, ¿eh? Por eso estoy con la cámara encendida. Primero entiendo el concepto y ahorita les explico un poco más, ¿eh? Por eso digo, el dipolo significa dos polos. ¿Se acuerda que hemos visto cuando un cuerpo se polariza, ¿no? La carga positiva se va a un lado, la carga negativa se va al otro lado. Positivo a un lado, negativo al otro lado. Entonces, hay cuerpos, hay sustancias que se comportan así como dipolos eléctricos. Por eso que lo estudiamos, ¿no? Ya, se comportan como dipolos eléctricos. Entonces, en concepto, un dipolo eléctrico es un conjunto, un sistema de dos cargas. De dos cargas. No se dice, no estoy diciendo puntuales, por si acaso, simplemente dos cargas de la misma magnitud, pero de signos contrarios, uno positivo y uno negativo. Por eso que en los gráficos, o cuando se representa, se le pone Q y menos Q, ¿no? Pero son dos cargas de la misma magnitud, pero de signos contrarios. Ahí ya tengo un dipolo eléctrico. Ahora, estas cargas pueden estar muy cercanas, ¿no? Es decir, hay una distancia pequeña. Pero el concepto de dipolo viene de ahí, ¿no? Su distancia es relativamente pequeña entre las cargas, de manera que cuando yo quiero estudiar el campo, debido a estas dos cargas, el punto donde quiero estudiar el campo está muy lejos comparado con esta distancia entre ellas, ¿no? El punto está lejano. Entonces ahí viene el concepto de dipolo eléctrico. Entonces hay partículas, elementos, moléculas que tienen ese comportamiento dipolar, ¿no? Dipolar, donde la carga positiva está a un lado, se ha corrido a un lado y la carga negativa se ha concentrado en otro lado. Un ejemplo de ello es la molécula del agua, ¿no? Y la molécula del agua que es hidrógeno con oxígeno, o sea, su enlace de hidrógeno con oxígeno, los oxígenos están a un lado y el hidrógeno está a un lado, ¿no? Los hidrógenos están a un lado y el oxígeno a un lado. Recuerden que es H2O, el agua, ¿no? O sea, tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces el oxígeno se va a un lado con sus cargas negativas y los hidrógenos se van al otro lado con sus cargas positivas. Y ahí se comporta como un dipolo eléctrico. Después también vamos a ver que por inducción también, ¿se acuerdan que cuando vimos que por inducción, cuando se acercaba un cuerpo cargado a otro, se polarizaba ese cuerpo? También podemos tener dipolos por inducción, ¿no? Cuando se polariza inmediatamente. Pero entonces vamos a la definición de dipolo, la parte conceptual. Entonces, ¿qué cosa es dipolo? Conjunto de dos cargas de la misma magnitud, pero de signos contrarios, cuya distancia entre cargas es relativamente pequeña comparada con el punto donde yo quiero evaluar o calcular el campo. Eso es todo, ese concepto. Y a partir de ahí vamos a calcular las propiedades del dipolo o calcular el campo eléctrico de un dipolo en la parte que queramos. Entonces, ahora sí voy a la diapositiva. ¿Okay? Visto, explicado de esa manera, podemos ir a la diapositiva, ¿no? Nos habíamos quedado aquí a dipolo eléctrico, ¿no? Dipolo eléctrico. Ya tenemos nuestro concepto, ¿no? Entonces yo les explico en forma visual, miren cómo se representa acá, ¿no? Una carguita más Q y una carga menos Q. Ya están mis dos cargas de la misma magnitud, pero de signos contrarios, que están separados por una distancia D. ¿Dónde voy a evaluar el campo? En un punto lejos, por acá, ¿no? Entonces, para considerarlo como dipolo. Pero en realidad yo puedo evaluar el campo en cualquier parte, ¿no? Eso ya es un dipolo eléctrico. Listo.
Entonces, lo que normalmente se hace es calcular el campo de un dipolo. Podemos calcular en diferentes partes. A ver, voy a encender mi cámara, si puedo, un ratito. Ya, entonces, yo tengo mi dipolo, como les he dicho, acá está mi dipolo. Yo puedo calcular el campo en un punto por acá, en un punto por acá, en un punto por acá, o en un punto por acá, o en un punto que esté justo sobre la mediatriz, ¿no? Entonces tengo mis dos cargas, el segmento que une a estas cargas, acá hay un segmento que une a las cargas, distancia D. Si yo cruzo ese segmento con otro segmento que lo parte verticalmente por la mitad, esa es la mediatriz. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico en un punto P situado sobre la mediatriz de este dipolo. Pero en realidad puedo calcularlo en cualquier parte, ¿no? Ya depende de la expresión matemática. Entonces normalmente se hace eso, pues entonces por eso se calcular el campo E en un punto P ubicado sobre la mediatriz del segmento que une las cargas, ¿no? Entonces es muy elemental porque acá está mi carga positiva, mi carga negativa, y voy a calcular el campo eléctrico en este punto P situado sobre la mediatriz. Esta es la mediatriz. Corta al segmento que une las cargas por la mitad perpendicular. Entonces, debido a la carga positiva, existe un campo en esta dirección que le voy a llamar E1. Debido a la carga negativa, existe un campo, ¿no? Como la distancia R al punto P es la misma, igual que esta distancia hasta el punto P, ¿no? Porque se describe como si fuera un triángulo prácticamente, un triángulo isósceles, pues, ¿no? R y R. Entonces, podríamos decir que ¿cuánto vale su magnitud del campo E1? K por Q entre R cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale la magnitud del campo E2? La magnitud K por Q, porque es el mismo Q, sobre R cuadrado. O sea, E1 y E2 son iguales. Al ser E1 y E2 iguales, cuando yo los sumo vectorialmente, mi campo va a salir obligatoriamente hacia la derecha, ¿no? Si sumo estos dos vectores E1 con E2, va a salir este campo hacia la derecha, ¿cierto? ¿Ok? No hay otra. Va a salir siempre horizontal hacia la derecha. ¿Por qué E1 y E2? Ahora, E1 tiene dos componentes. Una componente, si yo quiero, una componente, vamos a llamarle teta este ángulo, teta, por lo tanto, y acá también es teta. E1 tiene una componente E1 seno de teta, ¿no? Y E1 coseno de teta, aquí la parte horizontal. Igual que el campo E2 tiene una componente vertical que es E2 seno de teta y el E2 coseno de teta, el horizontal. Entonces la suma de E1 coseno de teta con E2 coseno de teta me va a dar el campo resultante, porque los otros dos se anulan. El E1 seno de teta se anula con el seno de teta. Entonces ya tengo mi campo resultante, ¿no? Mi campo resultante es 2 veces, a ver, creo que hay un micrófono encendido. ¿Lo apagaron? Sino para revisar. A ver, voy a ver quién es. Ah, de Sosa Miriam. ¿Está preguntando algo Sosa Miriam? No, no. Para apagar su audio. Ya. Listo. Entonces yo sé que mi campo, aquí, así nomás sin necesidad de hacer los cálculos todavía, después ya lo dejamos, mi campo es 2 veces E1 coseno de teta, o también puede ser 2 veces E2 coseno de teta, ya que E1 y E2 son iguales, es decir, la suma de esos dos, ¿no? 2 veces cualquiera de ellos. Y cualquiera de ellos sabemos que es KQ sobre R cuadrado. Eso es todo, entonces ya tengo mi campo resultante. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? La magnitud de 1 igual 2, ya está, eso ya lo hemos explicado. E1 y 2 se cancelan, también lo hemos dicho, ¿no? El campo resultante en el punto P es la suma de estos dos, ¿cierto? Y como todos son iguales, puede ser el doble de este o el doble de este, es lo mismo, 2E1 coseno de teta, ahí está. Y el E1, el campo es KQ, ¿no es cierto? K por Q sobre su distancia al cuadrado. La distancia es R, ¿no es cierto? Entonces 2KQ sobre R cuadrado. Por el coseno de teta. Y el coseno de teta. Aquí, como este es ángulo teta, ese también es teta. El coseno de teta sería cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto adyacente? D medios, la mitad de la distancia, ¿no? D medios sobre R. Ya está, D medios sobre R. Ok. Entonces, ¿qué me queda aquí? K por Q por D, ¿no? 2 con D medios, el 2 se cancela, KQD sobre RQ. Ya tengo mi campo.
en función de R, pero normalmente no se pone en función de R, sino se pone en función de la distancia I. Y además debemos considerar de que el punto P está muy lejano. Si quiero lo dejo así, no hay problema. Yo puedo calcular el campo, esta es una expresión bastante exacta, yo puedo calcular el campo para un punto que está cerca al dipolo, ¿no? Pero hemos dicho que normalmente se calculan los campos para puntos que están lejanos del dipolo, porque los dipolos son partículas pequeñitas, ¿no? O compuestos por lo menos por partículas pequeñas, ¿no? Como la molécula de agua, pues. Podría quedar ahí, me da un cálculo exacto. Pero si hago la aproximación, ¿no? ¿Cómo me quedaría? Acá, lo único que estamos haciendo acá es poner R en función de D y I, ¿no es cierto? R es raíz cuadrada, I cuadrado más D media C cuadrada, ¿no es cierto? Okay. Como está el cubo, raíz cuadrada al cubo a la 3 medias. Entonces acá es donde decimos la aproximación, ¿no? Considerando de que I está muy lejano, o sea, el punto P está muy lejano, o sea, I mucho mayor que esta distancia D o D medios, ¿no? Me quedaría que el campo simplemente es campo, ¿no? Simplemente K por Q por D entre I al cubo, ¿no? Porque I es mucho más, I al cubo, ¿no? Ese sería ya mi campo. Ahora, al producto Q por D se le conoce como momento dipolar eléctrico también, ¿no? Es una propiedad del dipolo. Lo vamos a ver también ya con más detalle de repente en la próxima clase. Este Q por D se le llama P, momento dipolar eléctrico. Entonces, el campo debido a un dipolo, en este caso para un punto P ubicado sobre el eje, sobre la mediatriz, ¿eh? Bien claro dice, calcular el campo en el punto P ubicado sobre la mediatriz, ¿no? Porque me podrían calcular, me podrían pedir calcular el campo si el punto P está acá al costado. Y ustedes también podrían calcularlo, ¿no? ¿Qué pasa si P está aquí al costado, ¿no? No está en este punto, sino aquí. También podemos calcular. El análisis es el mismo, ¿no? Pero hay que ver cuánto vale el E1, cuánto vale el E2 y ponerlo en función de eso. Entonces acá lo que estamos aprendiendo hoy día es que hay una cantidad llamada P, llamada momento dipolar eléctrico, ¿no? D, o sea, la carga por la distancia, la carga en un dipolo, hemos dicho, tiene su magnitud de carga y tiene distancia entre las cargas. Ese producto de Q por D se le llama momento dipolar eléctrico. ¿Qué unidades tiene? Coulomb sobre metro. Muy bien, entonces, definido el dipolo eléctrico, por hoy día nos vamos a quedar hasta ahí. La próxima clase terminamos con la diapositiva, con este ejemplo. Se pueden irlo revisando, ¿no? Acá, por ejemplo, calcular el campo eléctrico del dipolo en el punto P dado. Acá está en ese punto P que está a un costado. Y justo lo que les decía, ¿no? No está ya sobre la mediatriz. Este es otro ejemplo, otro cálculo, ¿no? Entonces pueden calcularlo, cuánto les sale el campo, pueden revisarlo. ¿Qué dice? Sí, la práctica es el jueves de la próxima semana, sí. Y hasta lo que hagamos esta semana, pues, ¿no? Hasta lo que hagamos esta semana. O sea, es esta cinemática de partículas y dipolo eléctrico, ¿ya? Tal cual está en la práctica dirigida, pues donde están los problemas de la práctica dirigida. Ese está el dipolo eléctrico. Entonces vayan revisando estos ejemplos, ejemplo 3, ¿no? Un dipolo, ¿no? Calcular campo eléctrico del dipolo. Nos falta ver torque y momento dipolar eléctrico, ¿no? Torque del dipolo y energía, ¿no? Y eso lo vemos en la próxima clase y ahí donde tenemos más tiempo, ¿no? Tenemos todavía 45 minutos de teoría y la hora y media de práctica para revisar, ¿ok? De todas maneras, ustedes denle una mirada, pues, ¿no? Denle una mirada, vayan leyendo, listo, ¿no? Entonces, no es feriado el jueves, no es feriado, no, ya no hay feriados ya. Al menos no existen los feriados durante toda la pandemia, ya se han publicado. De todas maneras lo tomamos, ¿no? Ya si por casualidad A o B ya lo determinan feriado, pues, ¿no? Ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero muchas veces al final el gobierno dice, no, es feriado tal día nada más, y el otro día no es feriado. Listo. Pero la práctica es hasta este tema, no se olviden, es hasta este tema. Bien, entonces ya acabo de dejar de compartir.
Ya dejé de compartir. Voy a encender mi cámara para despedirme de ustedes. Por favor, no se olvide de poner antes de salir la palabra presente. Nada más. Digan la palabra presente y a la delegada, por favor, no se olvide tomar nota de la asistencia y me envía solamente los ausentes, ¿ya? Hago un resumen. Ahí me envía en Excel o Word, no sé, el listado de los ausentes por clase. Solamente los ausentes por clase. Creo que todavía no me he enviado ninguno. Váyame enviándome lo que tenga. Pues, solamente los ausentes por clase. Recuerden que ya no sé, los feriados ya nos están dando, ¿no? Bien, estimados alumnos, a ver, entonces si alguien más va a escribir presente, creo que ya escribieron todos, ¿no? Bien, entonces yo me voy despidiendo de ustedes, voy a dejar de grabar en estos momentos. Que tengan muy buenas tardes, buenas noches también. Y nos estamos viendo el día jueves. Por favor, no dejen de revisar el dipolo eléctrico, ¿no? Dipolo eléctrico. Revísenlo esa parte para que se entienda mejor en la próxima clase y podamos avanzar. Y revisarlos un poquito la práctica dirigida, ¿no? Los foros también están abiertos, no se olviden. Si no, en la clase lo dejo. Listo, creo que nadie más va a poner presente, ¿no? Ya está. Ya no veo que nadie más esté escribiendo. Bien, entonces, sí, hasta luego con todo. Hasta luego, mamá. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. ¿No? Muchas gracias por su participación. Cuídese, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta el jueves, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.